Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el esquema principal de particionado de un sistema operativo Linux, algunos consejos sobre el tamaño de la partición de swap, basándonos en el conocimiento de las áreas de intercambio y de la memoria virtual del sistema operativo. Linux podría correr sin ningún inconveniente sobre una sola partición, que es la partición en la cual se va a cargar el sistema operativo completo, el sistema de archivos virtual o el sistema de archivos barra. Generalmente, el sistema operativo Linux suele instalarse en varias particiones, mínimo dos particiones, lo más común es que tengamos tres particiones, para facilitarnos principalmente el uso de la memoria virtual del propio sistema y facilitarnos la administración a posteriori del sistema operativo en el caso de que quisiéramos actualizar o reinstalar el sistema operativo en sí. La partición principal del sistema, aquella que va a albergar los datos propios del sistema operativo, sus aplicaciones y comandos, debe ser aquella partición que tenga un espacio suficiente para poder cargar el sistema operativo en sí sin tener en cuenta los datos de usuario. Luego podríamos tener una partición mayor, de mayor tamaño, para cargar todos los datos de usuario. Esa partición podríamos llegar a montarla en el directorio /home del sistema, de modo que el sistema operativo esté corriendo en una de las particiones del disco y los datos de usuario se encuentren en otra partición totalmente distinta. Esto, ¿para qué suele utilizarse? En el caso de que nosotros quisiéramos luego formatear la computadora, reinstalar el sistema operativo Linux o tener más de una distribución corriendo en el mismo disco en diferentes particiones, todas las distribuciones podrían estar accediendo a los mismos datos de usuario en la misma partición /home. Y además de los datos de usuario, como sabemos, en archivos y directorios ocultos dentro del home de cada uno de los usuarios se encuentran las configuraciones propias de las aplicaciones de ese usuario. Y por otro lado también disponemos o deberíamos disponer de la partición swap del sistema operativo. Si bien puede correr un Linux sin partición de swap, dependiendo de las características de hardware que tengamos, es recomendable siempre tener una partición de swap. ¿Para qué se utiliza la partición de swap? El swap es lo que le permite al sistema operativo hacer uso de los mecanismos de memoria virtual. La memoria virtual es aquella forma que tiene el sistema operativo de utilizar internamente para sus procesos más memoria de la que realmente se encuentra instalada en el sistema, hablando por supuesto de memoria principal o memoria RAM. Entonces los procesos van a poder hacer uso de mayor cantidad de memoria de la que realmente tenemos en el sistema operativo mediante el uso de la memoria virtual. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que las aplicaciones que están corriendo en el sistema operativo, que se leen desde el disco en base a los binarios, tienen que estar cargadas en la memoria principal para poder ejecutarse. Todo el código que se está ejecutando de las aplicaciones que estamos utilizando en este momento debe estar cargado en la memoria principal. Por supuesto, dependiendo de los gestores de memoria de los sistemas operativos, en general se van leyendo páginas de código binario y se van cargando en la memoria principal sin necesidad de cargar la aplicación completa para poder ejecutarla. En la medida que se va necesitando mayor información de ese binario, de esa aplicación, se producen fallos de página, se levanta nueva información a la memoria principal y se continúa la ejecución del programa. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos aplicaciones que ocupan en memoria principal más cantidad de memoria que la que físicamente disponemos en la computadora? ¿O qué pasa cuando estamos levantando aplicaciones nuevas, estamos ejecutando programas nuevos en nuestra computadora y la memoria principal ya se encuentra totalmente utilizada? Como las aplicaciones nuevas también tienen que cargarse en memoria RAM para poder ejecutarse, para poder utilizarse, lo que se hace es el gestor de memoria del sistema operativo, el que gestiona la memoria virtual del sistema, toma páginas de la memoria principal y las vuelca al disco rígido para liberar memoria principal y cargar las páginas de las nuevas aplicaciones que estamos ejecutando. Luego, cuando esa aplicación cuyas páginas hemos volcado al disco requiere volver a ejecutarse o necesita esas páginas para seguir su ejecución normal, debemos descargar otras páginas de la memoria principal y cargar nuevamente las páginas que tenía esa aplicación en la memoria principal. Ahora bien, esas páginas que estamos descargando no las podemos guardar en archivos, en un sistema de archivos común como el que gestionan los archivos del sistema, el /home o el barra. Necesitan un sistema de archivos especial que se denomina swap o área de intercambio en el disco. Esa área de intercambio en Linux en general se suele considerar como una partición totalmente separada de la del sistema principal. Entonces,
podemos definir a la hora de crear el esquema de particionado para instalar nuestro Linux de diferentes particiones y definir específicamente una partición para el swap en la cual vamos a poder cargar nosotros, nuestro sistema operativo va a poder cargar los datos de las aplicaciones que necesiten cargar en memoria y la memoria se encuentre completa. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño que debemos darle a esta partición de swap o a esta partición de intercambio en el sistema operativo? Esto depende básicamente de dos factores. Uno es la cantidad de memoria física que tenemos instalada en nuestro ordenador y otro es el uso que luego vayamos a darle a la computadora. Dependiendo de estos factores, podemos tener diferentes tamaños óptimos para la memoria swap. En general, suele recomendarse una memoria swap del doble de la cantidad de memoria RAM para cuando tenemos memorias de menos de 2 GB. Y esto es una recomendación muy personal, puede discutirse y por supuesto puede adaptarse a cada caso particular. En general, cuando tenemos una memoria principal de menos de 2 GB o 2 GB, suele recomendarse establecer el doble de esa memoria en swap. Es decir, si tenemos una memoria principal de 1 GB, podríamos establecer un swap de 2 GB para que la computadora corra sin ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que en esa memoria principal tiene que caber el sistema operativo, las aplicaciones que estamos corriendo del sistema operativo y las aplicaciones de usuario, junto con algunos datos adicionales que puedan cargarse en memoria principal para agilizar el trabajo de la computadora. Entonces, con pocas memorias es requerido una mayor cantidad de memoria swap. Ahora, cuando tenemos memorias mayores, 4, 8 GB de RAM, por ejemplo, establecer el doble del tamaño de la RAM en swap puede también ser un despropósito. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mayor cantidad de memoria, imaginemos que tenemos 16 GB de memoria RAM, establecer un swap de 32 GB en general va a ser un despropósito porque todo el sistema operativo y todas las aplicaciones que nosotros vayamos a correr en nuestra computadora van a caber perfectamente en la memoria principal y la swap en general va a estar vacía y no va a utilizarse. Van a ser 32 GB de disco que no estaríamos aprovechando para datos de usuario, por ejemplo, como para la partición raíz del sistema operativo o para la partición barra home de datos de usuario o alguna otra. En general, ya cuando tenemos mayores cantidades de memoria RAM, es muy relativa la cantidad de swap que nosotros podemos llegar a utilizar. Podríamos darle, por ejemplo, 2 GB de swap, 3, 4 GB de swap cuando tenemos una memoria de 8 GB, 10 GB de memoria RAM, ya que en el caso de que se nos terminen, que se nos agoten esos 10 GB de memoria RAM que estamos utilizando, podemos llegar a ocupar algunos de los bytes que tenemos en memoria swap. Y por otro lado, también depende del uso que le demos a la computadora, ya que, por ejemplo, si vamos a hibernar la computadora, toda la información que se encuentra en memoria RAM tiene que volcarse al disco y se vuelca específicamente en el área de intercambio. Por lo tanto, si tenemos una computadora con 16 GB de RAM y queremos hibernar la computadora y tenemos 16 GB ocupados, sería conveniente que tengamos 16 GB de memoria swap para poder volcar esa información al disco cuando hibernamos la computadora y luego cuando la reactivemos podamos leer toda la información del swap y seguir trabajando sin ningún inconveniente. En fin, como recomendación, cuando tenemos memoria RAM de menos de 2 GB, establecemos el doble de la memoria RAM como área de intercambio o swap, y cuando tenemos memorias mayores, 2, 3, 4 GB de swap suelen ser lo suficientes en el caso de que no vayamos a hibernar la computadora. Para ciertos usuarios esto puede ser correcto, para otros usuarios puede que tengamos que asignarle mayor espacio de memoria swap a nuestra computadora dependiendo del uso que le demos. Por ejemplo, si estamos trabajando con herramientas de virtualización, si necesitamos varias máquinas virtuales corriendo en nuestro ordenador, las máquinas consumen mucha memoria principal. Si tenemos aplicaciones pesadas que coman mucha memoria principal, va a ser recomendable que le demos mayor cantidad al espacio de swap, ya que es más probable que consumamos toda la memoria RAM durante el uso diario de nuestra computadora. En el caso de que no sepamos si nuestro sistema operativo está utilizando el espacio swap que nosotros le hemos dado o si el espacio swap es óptimo o no para el uso particular que le estemos dando a nuestro sistema, disponemos de algunas utilidades de línea de comandos que nos permiten analizar el espectro de swap que estamos utilizando. Free-h, por ejemplo, nos permite ver la memoria principal que tenemos, nuestra computadora, en este caso 10 GB en total,
tenemos 8.4 GB ocupados y 215 megas libres en la memoria. Tengamos en cuenta que la memoria utilizada por buffers y caché de aplicaciones también se cuenta como espacio ocupado en esta memoria principal. Y tenemos un swap de 2.8 GB, es un swap de 3 GB, de los cuales 1.3 GB se encuentran ocupados y 1.5 GB se encuentran libres. El sistema en sí, cuando llega a puntos extremos de utilización de recursos, puede que haga uso de la memoria swap, y cuando bajen esos recursos, en esos picos de utilización, la memoria swap puede quedar cargada con cierta cantidad de información que en realidad no está utilizando instantáneamente el sistema en este momento. Por eso podemos ver que estamos utilizando 8 GB de memoria RAM y estamos ocupando la mitad, en este caso, de nuestra memoria swap. Por otro lado, para analizar el espacio libre y espacio ocupado en nuestros discos, disponemos del comando df. Los modificadores "-h" en general es para que nos den una salida un poco más humana en cuanto a las cantidades que estamos mostrando, por ejemplo gigas en vez de bytes. En este caso podemos ver que tenemos una partición SDB1 donde yo tengo cargado mi sistema principal de 20 GB, de los cuales 13 GB se encuentran ocupados y 6 GB se encuentran libres, el 68% de uso en esa partición. En este caso yo le he asignado 20 GB porque sé cuánto voy a utilizar en mi sistema, pero si tenemos en cuenta que un Linux puede correr sin ningún inconveniente en una partición de 5 GB, 20 GB parecen mucho. En general, suele recomendarse entre 20, 30, 40 GB para la partición principal porque a lo largo del uso de vida del sistema operativo vamos a ir instalando y desinstalando aplicaciones y esto va a ir consumiendo más espacio. Tenemos también una partición /home a 63% de uso, es una partición que tiene 878 GB, de los cuales 542 se encuentran ocupados y 319 se encuentran libres. Si yo conecto otro disco, por ejemplo, podríamos ver en este caso, en un punto de montaje, el espacio ocupado y libre de ese disco en particular. Otro comando útil es el comando dfc, que en general puede encontrarse en los repositorios de la distribución o podemos directamente instalarlo desde las fuentes compilándolo. Vemos aquí la misma información que teníamos en el comando df, pero en un formato un poco más amigable. Tenemos la información en el sistema de archivos raíz y la información del sistema de archivos /home. Por otro lado, podríamos analizar también mediante el comando htop el espacio de swap, ya que este comando nos permite ver el estado actual de los procesos del sistema, el estado actual de procesamiento y el estado actual de uso de memoria y de uso de swap en nuestro sistema operativo. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos cierto uso en cada uno de los cores del procesador. En este caso, tengo un procesador con 4 núcleos, la cantidad de memoria que estamos ocupando en este momento, en forma dinámica, en total, y el espacio en swap que estamos ocupando en este momento. Este es un buen indicador del uso normal que estamos dándole a nuestro espacio de swap. Si durante el trabajo normal de la computadora nosotros de vez en cuando ejecutamos el comando htop y vemos cuánto swap estamos consumiendo, puede darnos una idea de cuánto es el swap que estamos necesitando nosotros para nuestra computadora. Y nunca está de más asignar a esa partición un poco más de espacio en el caso de que necesitemos procesar algo que tenga un pico de consumo de recursos en particular.